Bien, buenos días a todos, a todas, a todos y a todas. Mi nombre es Jorge Díaz Almonacid, yo soy el director de capacitación federal del INAP y para mí es un gusto darles la bienvenida a esta nueva videoconferencia que vamos a realizar en el día de hoy. Antes que nada, me gustaría hacer un par de avisos parroquiales. En primer lugar, agradecer a todo el equipo de trabajo, tanto operativo como comunicacional, que permite poder llevar a cabo adelante esta actividad. Para cada videoconferencia hay aproximadamente no menos de 5 o 6 personas trabajando detrás de ellas, así que en ese sentido mi agradecimiento a todas ellas. Y en segundo lugar, también aprovechar para informarles que, dado el contexto en el que estamos todos viviendo, desde el INAP estamos organizando aproximadamente 10 videoconferencias para las próximas 4 semanas. Así que en ese sentido le vamos a pedir que revisen nuestras redes sociales, tanto nuestras redes sociales como las redes de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, para que estén al tanto de las nuevas novedades que estemos sacando. Eh, Dicho todo esto, para mí es un gusto darle el pie a Alejandro Esteves. Alejandro Esteves es el director institucional del INAP, con rango de subsecretario, y un especialista en temas vinculados a administración y políticas públicas. Nosotros en conjunto venimos dando clases desde hace 15 años, así que para mí es un gusto poder encontrarlo acá, en este lugar. Y nos va a hablar básicamente del modelo secuencial de políticas públicas. No quiero hacer ningún spoiler, porque él seguramente lo va a mencionar próximamente, pero el modelo secuencial básicamente es una herramienta de alto poder descriptivo que nos permite poder entender de una manera rápida y sencilla la política pública con la cual estemos trabajando nosotros en tanto trabajadores del Estado. Al respecto, recomiendo también que revisen o visiten el canal de YouTube de INAP, en donde ya hemos brindado capacitaciones vinculadas a otros enfoques u otros modelos de análisis de políticas públicas, tanto como el enfoque de redes, el enfoque de seguimiento de la cuestión de Oslak y O'Donnell y también el enfoque de coaliciones defensoras. Bueno, dicho todo esto, para mí es un gusto pasarle la palabra a Alejandro, así que directamente quedamos en tus manos, Alejo. Te mando un abrazo. Gracias, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, listo. Buen día, muchas gracias a todos. Gracias, Jorge, por la presentación. Estuvo muy buena. Y bueno, saludarlos a todos ustedes y empezar de alguna forma, agradecer a todos los que hacen esto posible. Como Jorge Díaz Almonacid nombró, está Gregorio, Edgardo Manciti, digamos, y varios más están apoyando estas charlas. También quiero agradecer a Pablo Bulcurf por todo el apoyo que nos dio en este evento. Nuestra clase de hoy va a tratar sobre el modelo secuencial de políticas públicas. Como todo, como todo modelo, por supuesto es un recorte, es como una maqueta de la realidad, pero sirve para analizarla. Básicamente les quiero contar que el modelo secuencial de políticas públicas es uno de los más difundidos en este análisis y que hoy vamos a ver por qué, cómo, ¿no? Como todo evento académico, de alguna forma hay que empezar con alguna definición. Uno de los expertos americanos en políticas públicas, que es Thomas Dye, en 1978 escribe la siguiente definición. Política pública es todo aquello que el gobierno decida hacer o no hacer. Fíjense esta frase, fíjense esta definición. Aquí hay dos cosas muy interesantes. Por un lado, es todo aquello que el gobierno decida hacer o no hacer. Vamos a analizar un poquito la palabra gobierno. Las políticas públicas generalmente hablan del gobierno, del staff que dirige un Estado, el grupo de gente que dirige un Estado y cómo ese grupo de gente decide. Puede ser un gobierno provincial, nacional, municipal. ¿eh? Es decir, el gobierno tiene distintos niveles como fenómeno. Entonces, las políticas públicas generalmente analizan el fenómeno del gobierno decidiendo. ¿eh? ¿Qué pasa con las políticas que deciden los estados? Porque el Estado también es una institución que está dirigida por un gobierno, pero es una institución grande. Entonces, generalmente las políticas estatales hacen referencia a esas políticas que tienen cierta continuidad en los estados. Por ejemplo, en el caso de Rusia, Rusia siempre tuvo esa tendencia de ir hacia los mares cálidos. Fue una política de Estado, independientemente de que estuvieran los zares, un gobierno comunista o los gobiernos neocapitalistas que tienen ahora. ¿eh? O, por ejemplo, el caso de la política de Malvinas. O sea, el Estado argentino siempre sostuvo una política, con alguna breve excepción, siempre sostuvo una política respecto de Malvinas de reclamo. Esas son políticas de Estado, pasan de un gobierno a otro y tienen una estabilidad temporal grande. Las políticas públicas estudian más que nada el gobierno, como decir, tienden a buscar un ciclo de decisión un poco más corto de cómo se decidió respecto de un problema concreto. Entonces, ya acá dijimos, gobierno. Gobierno es el staff
que gobierna un Estado por un tiempo determinado. Y acá vamos a la otra parte que me interesa de la definición, que es de hacer o no hacer. Fíjense la definición, hacer o no hacer. Es decir, hay políticas públicas por acción, cuando el gobierno decide hacer algo, y políticas públicas por omisión, cuando el gobierno no hace algo respecto de un problema. A veces puede haber inmovilización del gobierno, a veces el gobierno dice, no, yo con ese tema no quiero hacer nada, no puedo hacer nada o no sé qué hacer con ese problema. Entonces tenemos problemas que pueden ser atacados de una forma por acción y por inacción. Vamos entonces un poquito al modelo. El modelo de políticas públicas de tipo secuencial, básicamente hay que decir que es uno de los modelos más influyentes en el estudio de políticas públicas. ¿Por qué? Básicamente, en la década del 60 hasta aquí ha sido muy utilizado, se lo conoce como el libro del manual de texto, o el modelo del manual. Es un poco, sirve tanto para los académicos como para los prácticos este modelo. Y bueno, y nace de un clima de época, por supuesto, había conjunción de estudios funcionalistas, behavioristas, sistémicos, característicos de la década del 70. Y aquí se nota la influencia de un pensador americano, que era Harold Laswell, que él decía que hay que estudiar las etapas por las cuales pasan los procesos humanos. O sea, Harold Laswell se caracterizaba por eso. Estudiemos las etapas por las que pasa la decisión, estudiemos las etapas por las que pasa una política pública, porque ese compartimentar en etapas a un fenómeno te permite explicarlo mejor, te permite de alguna forma rendir cuenta mejor, describirlo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está. Y luego, la característica de este modelo es que estudia el proceso que sigue una política pública. Es decir, es un modelo que se basa en el proceso. De ahí justamente el nombre de secuencial. Porque hay una secuencia, hay etapas que se cumplen dentro de una cierta secuencia. Primero A, primero, segundo B, tercero C, ¿eh? 1, 2, 3 etapas, y de ahí el nombre secuencial, modelo secuencial. Las etapas son las siguientes: agenda, discusión, decisión, implementación y evaluación. Brevemente, o sea, este es el proceso por el cual pasa el modelo secuencial. Es decir, el modelo secuencial te dice algo cómo entró en la agenda, cómo se discutió, cómo se decidió, cómo se implementó y cómo se evaluó. Vamos a empezar brevemente por cada una de las etapas. Primero, la etapa de la agenda. La palabrita agenda viene del latín, agenda, por hacer. Los gobiernos tienen agenda como tienen los individuos. O sea, los gobiernos anotan en la agenda, hay que hacer esto, hacer tal tema, tal otro. Hay que hacer, hay prioridades, justamente. Y eso se ve en la agenda. Los gobiernos, tal cual como los seres humanos, igual, anotan, mi prioridad es A, B, C, D. Pero ¿qué ocurre con la agenda? La agenda de un gobierno justamente es algo que no es completamente estable. En la agenda del gobierno entran urgencias, imprevistos, hay prioridades que suben, prioridades que bajan. O sea, la característica de la agenda pública es tener cierto dinamismo, en la cual lo imprevisto a veces cobra una dimensión increíble. Estamos viendo ahora el caso del COVID, de este virus, cómo entró en agenda de una forma brutal en todo el mundo. De alguna forma los gobiernos no pudieron dejar de hacer algo con este problema. Y que están viendo hay un gran, gran tema detrás. Lo que está mostrando la evidencia es que los gobiernos que entendieron a tiempo cómo tratar con la epidemia y empezaron a tiempo políticas de cuarentena, tienen mejores datos de la realidad, el tratar con la epidemia, que los gobiernos que de alguna forma ignoraron o no quisieron hacer nada desde un primer momento. Es decir, aquí está clarito lo que ocurrió con la agenda. Gobierno que adoptó medidas a tiempo tiene resultados menos severos de esta pandemia que los gobiernos que abandonaron, dejaron el tema correr o se hicieron política pública por omisión, como vimos al principio. Entonces, de alguna forma, eso significa que hoy tienen estadísticas peores en lo que hace al coronavirus. El caso de lo que están viendo en Estados Unidos o Brasil, cuyos dirigentes optaron no hacer nada, no tener una política coordinada a nivel federal de cuarentena. Y eso se ve claramente en los indicadores de esta pandemia. Entonces ahí tiene el tema de agenda, como un tema imprevisto, cobra, ¿no?, una magnitud real, los gobiernos lo adoptan y de acuerdo a cómo lo adoptan se ven luego los resultados. Entonces el tema de agenda es el por hacer. Ahora, ¿cómo entran los temas en agenda? Que esto es muy interesante. Hay temas que entran desde arriba, es decir, es una iniciativa del gobierno, una preocupación del gobierno
que de alguna forma lleva a que el gobierno decida intervenir sobre ese problema. Pero hay temas que entran desde abajo, es decir, es la población la que dice al gobierno, hagamos algo con este problema, hagamos. Y el gobierno, de acuerdo a la presión que hace la ciudadanía, adopta o no hacer algo con ese problema. Por ejemplo, en los países que no adoptaron alguna estrategia respecto del coronavirus, se ve claramente cómo la opinión pública presiona sobre sus dirigentes para que hagan una política de cuarentena. De alguna forma, ahí es lo que estamos viendo. Entonces, para repasar la idea, en agenda que estudiamos, las prioridades que adopta ese gobierno. Y esas prioridades uno puede explicar, fue una prioridad del gobierno, es una iniciativa que el gobierno adoptó de por sí, o es una iniciativa que la opinión pública hizo presión o la opinión pública la instaló a través de las redes o los mecanismos que haya, e instalaron esa preocupación en el gobierno. Entonces, ahí cerramos el tema de la agenda, es cómo el gobierno decide adoptar una prioridad. Puede ser desde arriba, puede ser desde abajo, pero esa prioridad puede ascender o puede bajar en la agenda de acuerdo a la urgencia, la importancia, etcétera, etcétera. Entonces ya de ahí salimos de la primera etapa de esta secuencia, de este proceso, y entramos en la segunda etapa, que es la discusión. En la etapa de la discusión generalmente es cuando se debate, ese debate qué hacer con el problema, cómo, buscamos una ley, un decreto, un acuerdo, no hacemos nada, etcétera, etcétera. O sea, en la discusión es donde se ven las distintas alternativas que hay. Por supuesto que aquí también aparecen los distintos intereses. Hay un grupo de interés A, B, C, D, hay distintos intereses, distintas formas de pensar el problema, hay formas de pensar un problema más altruistas, hay formas más economicistas, formas más interesadas, más o menos políticas. Es decir, en la discusión entran un poco todas las variantes posibles que tiene esa sociedad respecto de ese problema, cómo solucionarlo. Respecto de los problemas, les quiero decir brevemente que en políticas públicas siempre estamos hablando de problemas, problemas sociales, problemas gubernamentales. Un problema es básicamente una situación insatisfactoria para algún grupo. No todos los problemas son tratados por el sistema político o por el gobierno, solamente algunos problemas, alguna cantidad de problemas. Entonces, el estudio de políticas públicas básicamente te describe cómo se seleccionan esos problemas o cómo llegan esos problemas a la agenda y cómo son tratados. Entonces, un problema es una situación insatisfactoria y toda situación insatisfactoria puede tener varios desenlaces. Uno, que es el ideal, en algún momento se le encuentra una solución, es decir, problema A se le encuentra una solución, ¿no? Dos, ese problema se instala pero no consigue solución. Es como decir que el sistema está un poco estancado o ese problema está, si ustedes quieren, congelado, al menos no evoluciona. Y luego es el otro tema, que el problema de alguna forma se ramificó, el problema creció y se transformó en otra cosa. Es decir, problema solucionado, problema estancado, problema que se transforma en otra cosa. Y también hay problemas que directamente no tienen solución. Yo me acuerdo, en teoría de la decisión siempre se discute que hay respecto de la decisión, hay tres tipos de problemas. Problemas que no tienen solución, problemas que sí tienen solución y problemas administrables. Los problemas administrables son esos problemas que de alguna forma los gobiernos tratan de irlos moldeando, tratan de buscarle alguna salida, pero son problemas complejos. Bueno, entonces sigamos. ¿Qué es lo que ocurre en la etapa de la discusión? En la etapa de la discusión se ve justamente cuáles son las distintas alternativas que se debaten, ya sea en el Congreso, en los ámbitos del Poder Ejecutivo, en los medios, o sea, cómo se discute respecto de ese problema en concreto. Pero en algún momento esa discusión va teniendo un desenlace. Frente a ese problema, digamos, hay una discusión que esto puede tardar, esta es una característica del modelo secuencial. Las etapas no tienen, digamos, no hay una duración prescripta. Hay temas que pueden entrar en la agenda de una forma muy rápida, pero tardan en solucionarse. Hay temas que pueden discutirse por mucho tiempo y se deciden en muy poquito. Es decir, esto es muy variable, pero hay etapas claras, y ahora lo vamos a ver. En la etapa de la decisión, generalmente lo que hacen los gobiernos es tomar estas alternativas que fueron, digamos, analizadas en la etapa de la discusión o que fueron mostradas en la etapa de la discusión y de alguna forma se adopta una decisión. Se adopta una decisión, se mezcla alternativa A con B, se adopta solo la alternativa A, es decir, hay una variedad posible, pero en algún momento se adopta una decisión. Sale una ley, sale un decreto, sale una norma, se firma un acuerdo, se decide algo.
Entonces, en la etapa de la decisión, ¿qué es lo que hay que ver? Hay que ver qué decisión se adoptó. ¿eh? Esa decisión generalmente se puede plasmar en un instrumento normativo, ley, decreto, se puede transformar en algún acuerdo. Es decir, varía, pero generalmente hay que ver en la etapa de la decisión cuál es la medida, cuál es la decisión que adoptó el gobierno respecto de ese problema. Y luego pasamos a la etapa de la implementación o la etapa del manos a la obra. ¿Qué es esto? La etapa de implementación básicamente describe cómo el gobierno gestiona la decisión que adoptó para solucionar un problema determinado. Por eso es la etapa de manos a la obra, es la etapa del momento, si ustedes quieren, de la gestión, es la etapa del momento burocrático. Hagamos algo con este problema que ya fue decidido, implementemos. Por eso la etapa de implementación está asociada a la capacidad de gestión de los gobiernos. Que acá hay un tema muy interesante. Es decir, hay gobiernos que adoptan una decisión, pero tienen grandes dificultades en la implementación. Y este es el clásico problema de las capacidades estatales. O sea, los países latinoamericanos, por ejemplo, toman ciertas decisiones, pero sus capacidades estatales tienen un grado muy diferente. Es decir, hay países que tienen una capacidad de implementación o capacidad de gestión o capacidad estatal mucho más grandes que otros. Entonces, no es cuestión solamente de decidir bien, sino también tener la capacidad de gestionar bien, que es lo que te enseñaba Max Weber. No, la política tiene que decidir, sí, pero también ahí viene la burocracia. El momento de la burocracia es este, ¿no? Pero tengo una burocracia capaz de llevar las cosas bien a la realidad, tengo una burocracia capaz de gestionar bien. Tengo un aparato estatal público capaz de llevar esto a la realidad, y ahí, como saben ustedes, hay distintos grados de implementación, distintos grados de éxito, distintos grados de fracaso. Y luego de la implementación, se pasa a la última etapa del modelo, que es la etapa de la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Es justamente dar un juicio en términos de eficiencia o de eficacia respecto de cómo funcionó una decisión pública. Es decir, en la evaluación te dicen, la decisión que adoptamos respecto de tal problema logró los objetivos, no lo logró, fue carísima, fue barata, etcétera, etcétera, etcétera. Hay distintas teorías de la evaluación, pero generalmente la evaluación se basa en la idea de eficiencia, que va al costo, o en la idea de eficacia, que mide los objetivos, alcanzar los objetivos que se había propuesto esa medida. Es decir, de alguna forma acá les trazamos las 5 etapas del modelo secuencial. Ahora, en América Latina, generalmente, la etapa más débil de todo el proceso es justamente la de la evaluación. Porque mal que mal, vas a ver que en América Latina el mecanismo de la agenda funciona, la discusión relativamente funciona, la decisión también, la implementación, de acuerdo a la capacidad estatal del Estado, es variable, y la etapa de la evaluación es la que no está presente, es un poco la etapa más débil en este modelo. ¿Por qué? Yo tengo una explicación, que es la evaluación está ligada a la cultura de rendición de cuentas que tiene cada sociedad. Es decir, en América Latina hay muchos sectores políticos que piensan que no tienen que rendir cuentas a la población o a sus votantes respecto de qué hicieron con ciertos recursos públicos. Entonces, a raíz de esto, la evaluación en América Latina hay una débil cultura, no la valora. Esto lo estudió Guillermo O'Donnell cuando hablaba de democracias delegativas. Es decir, en América Latina las sociedades te votan, pero después te abandonan en el sentido de hacer algo con ese problema. ¿Y cómo funciona el mecanismo? Tal vez en algún momento se indignan, se enojan y no te votan más. Es decir, hay una cultura de delego en vos el problema, delego en la política y que la política haga algo. Y si no me gusta, me enojo. Es un poco esto, ¿no? Por eso en América Latina la etapa más débil del proceso de políticas públicas sigue siendo, a mi criterio, el tema de la evaluación. Hay que fortalecer tanto la implementación previa como la etapa de la evaluación. Buscar que las evaluaciones sean participativas, que la sociedad entienda que hay que buscar rendición de cuentas, hacer comprender también la política, que la rendición de cuentas es fundamental para la creación de ciudadanía, y un poco fortalecer el rol de la evaluación. Ahora, en los países desarrollados se observa que la etapa de la evaluación tiene un gran impacto luego en la reformulación de la política pública. Es decir, este proceso del modelo secuencial, en los países desarrollados se observa que se reinicia muchas veces cuando los resultados de la evaluación son tomados en cuenta para el rediseño de esa decisión pública. Es decir, de alguna forma, este proceso incremental va mejorando la política pública. Utilizo la evaluación de lo que hicimos para mejorar el proyecto nuevo que estamos armando o que estamos debatiendo. Entonces, este es un poquito
cómo sigue la secuencia. Y ahora pasamos a la otra filmina, que básicamente es una reflexión sobre el modelo secuencial que, como ya dijimos, es característico de los años 65, 70. Es un modelo que no ha perdido actualidad, porque es una excelente herramienta pedagógica y también analítica, porque de alguna forma el modelo secuencial te muestra las etapas por las cuales puede pasar la decisión pública. Ahora, está centrado en los procesos que siguen ciertas cuestiones. Por eso es muy interesante estudiar cómo un problema se va transformando en una decisión que se implementa y que eso luego tiene sus consecuencias, se evalúa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el otro aspecto interesante del modelo secuencial de políticas públicas? Que es un diseño que acepta que se le superpongan otras teorías. Es decir, ¿vieron esta etapa? O sea, imaginemos que por ejemplo, algún investigador que esté en este tema, por ejemplo, Pablo Bulcurf o Nelson Cardoso, están investigando alguna nueva teoría, que están haciendo algo de eso respecto de cómo funciona la agenda. El modelo secuencial admite esa nueva teoría sobre el modelo y el modelo sigue funcionando. O sea, yo aquí puedo adoptar una teoría de la agenda distinta a la usualmente en uso en estudios de políticas públicas y adopto una nueva agenda producto de la investigación y de desarrollo. Lo mismo para la discusión, la decisión e incluso para la evaluación. Lo interesante del modelo secuencial de políticas públicas es esta modularidad, que acepta que se le superpongan teorías nuevas que expliquen mejor esa etapa, ese fenómeno, esa parte del proceso de decisión gubernamental. Entonces, y luego, que acá está la otra característica que no es menor, estimada gente, que el modelo secuencial dotó al análisis de políticas públicas de un lenguaje en común y de etapas identificadoras. O sea, gracias a este modelo sabemos más o menos estamos todos de acuerdo cuando hablamos de agenda de qué hablamos, cuando hablamos de implementación, de decisión, de evaluación, es decir, la importancia del lenguaje común. Y que con esto hago un breve párrafo. Las ciencias sociales en general, las políticas públicas pertenecen al gran dominio de las ciencias sociales, tienen problemas con la precisión de sus conceptos. No es lo mismo de la física, por la cual la física te define un sonido, es una variación en tal frecuencia de 440 Hz, o un rayo de luz es otra variación de partículas lumínicas. O sea, el lenguaje físico, como toda ciencia dura, tiene una precisión muy grande en sus conceptos. Las ciencias sociales no. Por eso algunos dicen que son ciencias blandas, etcétera, etcétera. Con lo cual, el modelo secuencial un poco vino a ayudarnos, no en saldar este debate porque es un debate insoluble entre ciencias duras y blandas, pero sí al menos nos dio un lenguaje en común. Es decir, ustedes en las ciencias sociales generalmente cuando hablamos de Estado tenemos que definir de qué hablamos de Estado. Si de un organismo de coordinación o es un organismo de dominación, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que en la física esos problemas no los tienen. Entonces, sociales tenemos problemas en el lenguaje. Nuestros conceptos son ambiguos, generalmente, por eso tenemos que precisarlos cuando hablamos de los problemas distintos de nuestra ciencia. ¿Qué es lo que ocurrió en políticas públicas? El modelo secuencial, de alguna forma, nos dio un lenguaje común. Hablemos de agenda, hablemos de implementación, hablemos de decisión, y acá está lo interesante de este modelo. Nos dio un lenguaje en común y etapas identificadoras, que no es poco. Y acá viene otra reflexión, que cada etapa del modelo secuencial representa una función. Es decir, la etapa de la agenda, vuelvo a la filmina, la etapa de la agenda tiene como función establecer las prioridades. La etapa de la discusión tiene como función establecer las distintas alternativas que hay respecto de un problema. La etapa de la decisión tiene una función muy clara, que es adoptar una de esas alternativas o una mezcla de las alternativas que aparecieron en la discusión. La etapa de implementación es la de manos a la obra, ver cómo hago, cómo implemento, cómo gestiono el problema. Y la etapa de la evaluación es justamente cómo evalúo, cómo doy un juicio, o sea, cómo doy una especie de evaluación, ¿no? ¿Funcionó, no funcionó? ¿Fue costoso, no fue costoso? Etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, esta es la cuestión interesante del modelo secuencial. En cada etapa hay una función que hay que cumplir. ¿eh? Por eso, ese proceso está integrado por esa secuencia de distintas funciones. Agenda, discusión, debate, implementación y evaluación. Ahora, acá vienen un poco las críticas al modelo. Este modelo, si bien está muy difundido, es un modelo muy utilizado, es un libro prácticamente, como yo le dije, es el modelo del manual de texto.
es el ABC de las políticas públicas. Pero acá vienen las críticas. Una crítica muy usual es que el modelo es excesivamente descriptivo. A mi criterio es una crítica que no es muy poderosa desde el punto de vista del alcance, porque que el modelo sea excesivamente descriptivo no es una crítica, a veces es una virtud. O sea, cuando uno tiene una descripción profunda de cómo funciona un proceso, es de alguna forma también una explicación. Es decir, si yo te describo con lujo de detalle cómo funciona tal problema, cómo evoluciona, dónde va, llega un momento que digamos, la persona me va a decir, ahora entendí cómo funciona esto. O sea, primero viene tal etapa, después sigue tal otra, etc. Sí. Es decir, la descripción profunda no es un tema que para mí sea una crítica, porque una descripción profunda sirve para un buen análisis, si saben hacer un buen análisis. Pero bueno, ahí está el tema. Luego, otra crítica que le hacen es que el modelo secuencial tiene áreas grises. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a la filmina del proceso. A veces dice, entre la agenda y la discusión se está generando un cambio en la agenda, se está generando un cambio en la... O sea, es decir, hay momentos de transición, hay momentos grises, en los cuales no sabemos si estamos todavía en la agenda o estamos fabricando alternativas en la discusión. Y lo mismo pasa en la discusión. Hay momentos que se están evaluando las alternativas y poco tiempo, al mismo tiempo que se van evaluando las alternativas, de alguna forma se está elaborando la decisión. Y lo mismo, una vez que la decisión fue tomada, de alguna forma se está gestionando ya algo. Es decir, hay áreas grises entre cada una de las etapas, que es cierto. Lo que esta crítica no percibe es que, además de áreas grises, hay áreas claras. O sea, es decir, en algún momento vos te das cuenta, esto claramente entró en la agenda, esto claramente se está discutiendo, esto claramente ha sido decidido, esto claramente se ha implementado, esto claramente se ha evaluado. Es decir, hay áreas grises, que son áreas de transición, pero hay áreas claras que justamente son lo que te permiten la viabilidad del modelo. O sea, el modelo es explicativo si vos tenés áreas claras. Ahora, ¿por qué hay áreas grises? Muy sencillo, porque es un proceso social. Todo proceso social es un continuo. Por ejemplo, cuando uno analiza a un adolescente o un preadolescente, hay momentos en que es niño, momentos en que es adolescente. Pero hay un día en el cual dice, no, ahora es bien adolescente, o ahora no, todavía sigue siendo niño. Es como que hay alguna forma en la cual en todo el proceso social hay áreas grises, pero en algún momento esas áreas grises tienen un desenlace y se pasa a esa etapa más clara. Por eso el modelo secuencial tiene que ser valorado por las áreas claras más que por las áreas grises, que son inevitables porque todo proceso social tiene estos puntos de transición, estos momentos grises, ¿no? Gramsci hablaba de esto, ¿no? Los momentos de transición son los momentos en los cuales lo viejo no desapareció y lo nuevo todavía no nació. Así que justamente el área gris es característico del proceso social, pero no es definitorio. Es el área clara, el área que vemos, digamos, donde uno sabe claramente se está discutiendo, claramente se está decidiendo, que define al modelo. Otra de las críticas, que no prescribe cuánto debe durar una etapa. Bueno, esto es muy variable, es de acuerdo al problema, la naturaleza del problema, cómo decide la sociedad, cuántos actores intervienen, si hay consensos o no. Es decir, el modelo secuencial te dice cómo establecer la etapa o cómo identificar a la etapa, no cuánto debe durar. El modelo no es prescriptivo. Hay grandes cambios de políticas públicas que se deciden en muy poco tiempo y otros que toman años y otros que nunca se toman. Con lo cual, el modelo no tiene por qué garantizarte una prescripción. Esta etapa dura 3,5 días o 4 años. El modelo secuencial te dice cómo están establecidas las etapas. Y otra crítica que le hacen al modelo secuencial dice que es unidireccional, es decir, que solo puede ir hacia adelante. Y ahora vuelvo a la filmina básica. Si usted, o sea, modelo secuencial que esta crítica, ¿no? La que hace la crítica, el modelo solo puede ir hacia adelante, que es bastante relativa, que ahora la pasamos a explicar. Es decir, el modelo secuencial de la agenda pasa a la discusión, luego a la decisión, a la implementación y evaluación. Eso no es tan cierto. Hay temas que entran en agenda, se discuten un largo tiempo, se deciden, pero tal vez esa decisión tiene un impacto negativo, se vuelve a discutir y después de un tiempo se vuelve a la decisión o el tema queda ahí. Es decir, puede haber retrocesos en estas etapas. O en el caso de la implementación lo mismo. Hay implementaciones de una política pública que pueden ser defectuosas que hacen que se decida nuevamente qué hacer con el problema o abandonarlo.
Es decir, en el modelo secuencial hay claramente etapas, y estas etapas, algunas pueden ir para atrás y pueden avanzar en otro momento. Lo que no se puede hacer en el modelo secuencial es empezar completamente a la inversa. No existe problema de política pública que empiece por evaluarse, se implemente, se decida, se discuta y entre en la agenda. O sea, el ciclo inverso es como la política de Dorian Gray, una persona, digamos, que nace viejo y muere al ser más joven, digamos, de alguna forma en políticas públicas no se puede dar, solo en las películas. Generalmente el modelo secuencial tiene cierta unidireccionalidad, pero no significa que no pueda haber retrocesos, breves retrocesos de la decisión. Una decisión puede volver a ser discutida, una implementación puede ser cuestionada y hay que volver a decidir, etcétera, etcétera. Es decir, puede haber ciertos retrocesos. Lo que no puede haber es un camino completamente inverso. No existe política pública que empiece de la etapa 5 a la etapa 1. Es decir, y cuando hay retroalimentación, generalmente, ¿qué ocurre? Se toman los informes de evaluación que se hizo respecto a una política pública y se reinstala ese tema en una agenda parlamentaria, agenda de discusión, se discute, se decide, se implementa. Es un poco el camino que tendría que seguir la evaluación. Luego, vamos a ver otra de las críticas. Bueno, ahí les dije básicamente las críticas. Con lo cual, si ustedes ven que es excesivamente descriptivo, a mi criterio no es una crítica, sino es una virtud, que tiene las grises más que es una realidad de los fenómenos sociales, ¿eh? Que no prescribe cuánto debe durar una etapa, no es cierto porque esto es muy variable, depende de acuerdo al problema que estemos tratando, y la crítica que es unidireccional es que realmente, de alguna forma, no es válida porque el modelo puede tener breves retrocesos, pero no puede ir completamente de atrás para adelante. Bueno, entonces vamos a las conclusiones, que es un modelo muy valioso para el análisis de políticas públicas, tanto desde el punto de vista descriptivo como explicativo. Yo siempre le aconsejo a la gente que estudia administración y políticas públicas que si algún momento en su vida profesional le piden analíceme tal políticas públicas, que empiecen por el modelo secuencial. Porque el modelo secuencial, ¿qué es lo que hace? Te particiona el proceso en etapas claras: agenda, discusión, debate, implementación, evaluación. De alguna forma te traza un mapa de la decisión pública. ¿Cómo fue esa decisión pública? ¿Qué pasa si alguna etapa está incompleta? Ningún problema. El modelo secuencial puede analizar hasta la etapa que llegaste. Es decir, hay políticas públicas que llegan nada más hasta la etapa de la decisión y luego no se implementan. Perfectamente se puede aplicar el modelo secuencial. Es decir, podemos explicar cómo entró en agenda, podemos discutir cómo se discutió, cuántas alternativas había, 2, 3, 4, y podemos ver cómo se decidió. ¿Cómo se decidió? Se adoptó tal decisión. De alguna forma, uno puede explicar una política pública, con lo cual el modelo secuencial prescribe o te da una idea de cuáles son las etapas por las que puede atravesar una decisión pública, no por las que debe. O sea, no es prescriptivo en este sentido. Él te dice, mira, las etapas por las que pueda aparecer este proceso, atravesar, son estas 5. Como ya les dije, agenda, debate, decisión, implementación y evaluación. Eso. Pero puede perfectamente cumplir, en el caso latinoamericano, generalmente el típico proceso de políticas públicas llega hasta la etapa de la implementación y a veces la evaluación está faltando. Bueno, entonces, es un modelo muy simple y difundido, esto ya lo dijimos al principio. Quiere decir que es un modelo que fue adoptado por los estudiosos y los prácticos y la gente que estudia políticas públicas, porque es sencillo, fácil de manejar, fácil de, digamos, de establecer, establece etapas claras, etcétera, etcétera. La otra conclusión que me gusta subrayar es la modularidad que les expresé. Estas etapas aceptan nuevas teorías que expliquen esa etapa. Si hay una teoría de la agenda, se la puede adoptar perfectamente, con lo cual el modelo secuencial admite cierta renovación, de alguna forma, al aplicar nuevas teorías a algunas de esas etapas del proceso. Luego, el gran logro es establecer el lenguaje compartido en políticas públicas, que no es menor, y la última conclusión es que realmente es un clásico. Es un clásico porque desde los 60 hasta aquí es un modelo que ha sido ampliamente utilizado, ampliamente enseñado. Bueno, y vamos a, si ustedes quieren ya, vamos a la etapa de las preguntas. Si ustedes quieren, las preguntas me van a llegar a través de WhatsApp, pero yo tenía una pregunta que me hizo un amigo, Gustavo Blutman, me pregunta si el modelo secuencial de políticas públicas
puede ser explicativo en situaciones de crisis como esta. Absolutamente, Gustavo, porque el modelo secuencial puede ser aplicado para políticas públicas de gran duración como de muy corta duración. Por ejemplo, tomemos el COVID. Es un tema que en 1 o 2 meses entró en agenda, es un tema que se está discutiendo, se decidió y se implementaron un montón de cosas respecto del COVID. Es más, y algunos ya están evaluando lo que se hizo. Es decir, el modelo secuencial puede ser aplicado sobre cualquier decisión pública. Las que duraron mucho tiempo, porque es un proceso que estamos viendo. Hay procesos que duran muy poco tiempo y hay procesos que duran un largo plazo. El modelo secuencial lo que te muestra son etapas por las cuales pasan tanto los procesos cortos de decisión pública como los procesos largos. ¿Eh? De alguna forma eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Qué más? A ver si tengo otra pregunta. O sea, estoy esperando las preguntas, pero sinceramente es muy interesante. Es un modelo que también lo pueden encontrar fácilmente en Internet. Está ampliamente difundido, así con lo cual si ustedes ponen modelo secuencial en el Google, van a ver que encuentran varias formas de hacerlo. Esta filmina, este PowerPoint también sirve para especificar el modelo. Y bueno, ahí está. Ahora les voy a leer otra pregunta. ¿Cuál es el impacto de los factores? Acá me pregunta Daniel. Daniel dice, profesor, ¿cuál es el impacto de los factores de poder económico en la gestión de políticas públicas? Como hay que ver, esto se ve siempre problema por problema. Por ejemplo, miren ustedes ahora en la cuestión del coronavirus, en el fondo, el debate que estamos teniendo es, ¿privilegiamos la salud pública o privilegiamos la economía? ¿No? Que un poco esos son los dos grandes ejes. Hay gente que dice, el mismo Bill Gates está diciendo, no, privilegiar la salud pública, porque si te morís no hay economía que valga. Entonces primero la vida. En cambio hay otra gente que dice, no, primero la economía, porque si no hay gente que va a sufrir más, toda pandemia tiene sus costos, hay gente que se va a morir, con lo cual es preferible no parar la economía. Para que vean, los factores económicos pesan, pero también pesan los otros factores. Por supuesto, para una persona que tiene un enfoque economicista, es decir, que todo fenómeno social te lo explica a partir de la economía, los factores económicos pesan mucho. Y para los que tenemos una visión más, que los factores sociales tienen un peso específico, no tan económico, me importa mucho la política, me importa mucho las rutinas sociales para explicar los fenómenos, evidentemente los fenómenos económicos pasan a ser secundarios. Pero es decir, el impacto de los factores económicos es relativo y es de acuerdo a la teoría que tenga en mente el grupo que, digamos, quiere explicar ese fenómeno. Es muy distinto la explicación que te va a dar un economista a la que te puede dar un politólogo, un sociólogo, un antropólogo, etcétera, etcétera. Después me preguntan, hay otra pregunta que yo les digo. Dice, en el modelo secuencial, la llamada formulación o diseño de la política pública, ¿se ubicaría dentro de la etapa de discusión? Sí, acá hay gente que habla, ¿dónde se diseña la política pública? ¿En qué etapa? Generalmente la política pública se puede diseñar en la etapa de la decisión. Se va diseñando, bueno, vamos a hacer esto, el otro, aquello, o sea, la decisión de alguna forma está muy ligada al diseño de la política pública. Pero también en la etapa de implementación hay pequeños ajustes que tienen que ver. O sea, lo que hay que ver en el modelo secuencial son las grandes etapas, las grandes áreas claras que hay. Luego, me vuelve a preguntar Trías, Marcelo Eduardo Trías me pregunta si las políticas públicas pueden estar ligadas a una política estatal. Por supuesto. Dijimos que las políticas estatales son esas políticas de largo aliento, de largo plazo, que trascienden a los gobiernos en un Estado, ¿no? Las políticas públicas de alguna forma también constituyen pequeñas partes de una política estatal. Es decir, la política pública generalmente hace referencia a la cuestión gubernamental. ¿Qué decidió un gobierno respecto de tal problema? Luego, o sea, cómo se lleva adelante la relación de los actores en cada proceso? Bueno, los actores están siempre presentes. El enfoque de políticas públicas siempre te va a estar hablando de distintos grupos. O sea, porque cuando hablamos de agenda vas a ver que siempre ciertos grupos impulsaron el tema, ciertos grupos lo bloquearon, cuando discutieron. O sea, en la etapa de discusión también están los grupos permanentemente, los grupos sociales, grupos políticos, grupos de interés. Es decir, en la etapa de discusión te van a aparecer un montón de grupos sociales. En la etapa de decisión también.
porque la decisión dice, no, no, vamos a adoptar la decisión que nos propone tal cámara empresaria o tal sindicato, o vamos a adoptar una resolución conjunta. En la implementación lo mismo en la evaluación. O sea, hablar de políticas públicas siempre es hablar de grupos. Grupos sociales que intervienen, peticionan, bloquean, votan, abandonan la política pública, etcétera, etcétera. El análisis de grupos es permanente en las políticas públicas. Luego, Natalia Eskenazi me pregunta, ¿qué actores deben estar involucrados en cada etapa? Bueno, tiene que ver con el tipo de proceso político que tiene cada sociedad. La etapa de la agenda es una etapa muy dinámica. En la etapa de la agenda participan actores gubernamentales, sociales, individuos, periodistas. Es decir, es muy lo mismo que la discusión. En la etapa de la decisión ya la cosa empieza a ser distinta. Empiezan a aparecer actores gubernamentales, ONG, actores corporativos, etcétera, etcétera. Ya en la decisión te empiezan a aparecer más organizaciones. Y en la implementación te empiezan a aparecer los grupos burocráticos, etcétera, etcétera. De alguna forma, en cada etapa pueden aparecer grupos distintos, pero vas a estar siempre hablando de grupos. Luego, ¿qué otro modelo se puede utilizar en políticas públicas? Me pregunta Ana Laura Salave. Ana, en políticas públicas se calcula que hay cerca de 11 o 12 modelos. Hay distintos modelos que se pueden utilizar, inclusive hay como modas. Hay épocas que utilizan más un modelo que otro. Que eso podemos armar otra charla de webinar más adelante con gusto respecto de otros modelos. Hay otros modelos. Hay modelos cognitivos, por ejemplo, que creen que el aprendizaje de los actores en políticas públicas es el que determina el tipo de política pública, que es un modelo, el modelo de las coaliciones defensoras de políticas públicas de Paul Sabatier. Otro día vamos a hablar de eso. Ya habló Jorge Arias Almonacid de este modelo también. De alguna forma es un modelo que se basa en la cognición, en el aprendizaje de los actores. Este modelo se basa en el proceso por el cual se decide, en el proceso de definición que atraviesa un problema público. Vamos a seguir con otra pregunta. A ver, un minuto, un minuto. Bueno, acá dice Nicolás Montiel. Nicolás Montiel me pregunta, al evaluar una política pública, ¿debo realizar todas las etapas de la política o puedo utilizar el modelo y pasar directamente a la evaluación? Bueno, acá está el tema. El modelo secuencial te sirve para analizar la política pública. O sea, vos te describe el proceso al cual llegaste para terminar haciendo una evaluación. Con lo cual es muy interesante que vos de alguna forma el modelo secuencial te nutre o te describe cuál es cómo evolucionó la decisión que vos estás analizando en la evaluación. Con lo cual, el modelo secuencial es una descripción previa bastante interesante para que sepas cómo se llegó a esa decisión y cómo se llegó a esa implementación. Después, Alfonso Chazarreta me cuenta que el ciclo de vida de las políticas públicas puede asociarse con este modelo o corresponde a otro modelo. No, el ciclo de vida de las políticas públicas puede ser analizado desde varios puntos de vista, como les dije. Puede ser analizado desde el modelo del proceso, puede ser analizado desde el modelo del aprendizaje, puede ser analizado en el momento de la implementación presupuestaria, por ejemplo. Hay varias formas de analizar el ciclo de vida de una política pública. El modelo secuencial es una forma de ellas. Pero es bastante interesante porque es simple, es modular, tiene un lenguaje en común, es bastante descriptivo, bastante práctico. Luego, Gabriela Cugliari. A ver, me pregunta, ¿hay un proceso de seguimiento entre la etapa de implementación y de elaboración? O sea, ¿cómo seguir todo el proceso? Bueno, generalmente este proceso se lo puede seguir a través del modelo secuencial. O sea, el modelo secuencial te da un mapa por el cual puede atravesar la decisión pública, con lo cual es muy interesante. A ver, acá me preguntan, ¿cómo interactúa el modelo secuencial con el paradigma de gestión por resultados? No es excluyente, no es excluyente. El paradigma de gestión por resultados lo que busca es que los procesos de decisión pública tengan resultados claros para medirlos. O sea, acá está el producto, acá lo medimos. El modelo secuencial perfectamente te puede explicar ese camino, ¿no?, hasta la decisión en la cual vos luego pasas a la implementación y buscas obtener ciertos resultados. O sea, el modelo secuencial es perfectamente compatible con el análisis de gestión por resultados. Te puede explicar cómo llegaste a eso. A ver, esperen un poquito más.
Acá Carlos Azur María Martínez me pregunta, ¿cómo se puede utilizar el modelo secuencial en el tema del COVID? Bueno, lo estamos viendo. O sea, es prácticamente un muy buen modelo analítico porque te explica cómo entró el modelo, el problema del COVID en agenda. O sea, entró a raíz de lo que estaba ocurriendo en China, entró porque tuvimos primeros contagiados. ¿Cómo entró? ¿Entró por preocupación de los sectores dirigentes o entró por preocupación de la gente? Entonces, de alguna forma, ahí está. Después, ¿cómo se discutió? O sea, ¿cómo se discutió? ¿Se discutió en los medios? ¿Se discutió a través de las redes? ¿Se discutió en el Congreso? ¿Se discutía en televisión? Es decir, en la etapa de discusión, tal cual nos dice el modelo, lo que tenemos que hacer es explicarte dónde se discutió, cómo. Que acá puedo darles un detalle. No toda sociedad discute de la misma forma. En la discusión pública tiene que ver la tecnología, tiene que ver la época, tiene que ver las costumbres de la discusión. Es decir, hay sociedades que le prestan muchísima atención a los debates parlamentarios y otras que le prestan más atención a los debates televisivos o a los debates periodísticos. Hoy en día con las redes sociales son instrumentos del debate político permanente. Entonces, de alguna forma, la discusión tiene que ver con la forma en la cual discute esa sociedad. Y siguiendo con el modelo COVID, en algún momento se decidió hacer algo, por ejemplo, una cuarentena. Hay que hacer una cuarentena porque de forma, la cuarentena lo que hace es aplanar la curva de crecimiento de la pandemia. Entonces, al aplanar esta curva, lo que te permite es que el sistema de salud pueda tratar los casos que más graves. Como hasta ahora se viene viendo el coronavirus, hay una parte de la población que lo pasa, digamos, mal, y hay otros que tienen que internarlos directamente. Entonces, cuando el sistema se satura, el sistema de salud se satura, no hay respiradores suficientes para los casos graves, el sistema se ve desbordado. Entonces, la decisión de la cuarentena, por ejemplo, que se adoptó, es muy sabia porque busca aplanar ese efecto, esa campana de Gauss, busca que sea más pequeña y de esa forma el sistema pueda tratar con cierta eficiencia los casos más graves. Es decir, que haya respiradores para los casos más graves. Por eso es la preocupación por aplanar la curva, por eso es la preocupación por la cantidad de respiradores, por eso es la preocupación qué hacemos con los casos, cómo detectamos. O sea, lo que ustedes están viendo ahora es un típico caso de una pandemia, ¿no? Bastante dura. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con este tema y tratarla. Y bueno, cómo se implementa, qué se hace, etcétera, etcétera. Con lo cual, perfectamente es aplicable el modelo secuencial sobre crisis como la del coronavirus o como políticas públicas de largo plazo. Espera. A ver, acá tengo. Bueno, lo de la falta de evaluación de las políticas públicas ya lo expliqué. Para mí está muy ligado a la cuestión de la cultura política. Hay culturas políticas que no reclaman a la política que les rinda cuentas. Y hay culturas políticas que, a veces, los dirigentes no quieren rendir cuentas. Es como que hay una relación entre una ciudadanía que no reclama cuentas y una política que no rinde cuentas. Y a veces hay política que rinde cuentas y la ciudadanía no le presta mucha atención. Se pueden dar ambos casos, pero siempre hay una relación muy profunda entre la cultura política y la necesidad de evaluación, o el valor que le dan a la evaluación. A ver, la evaluación. Acá hay gente que me pregunta, gente del INTA, Argentina, que me pregunta cómo se evaluaría la política pública actual argentina respecto del COVID, ¿no? Bueno, por supuesto que las evaluaciones siempre es preferible evaluar cuando un fenómeno ya ha pasado claramente, ¿no? Cuando un fenómeno ya uno tiene la evidencia suficiente para decidir. O sea, cuesta mucho evaluar un fenómeno que está en proceso de ejecución o en proceso de desarrollo. Pero generalmente la evaluación selecciona algunos indicadores para ir viendo cómo evolucionan. O sea, en el caso del COVID, el indicador típico es la cantidad de contagios diarias, se observa la curva, la cantidad de muertes diarias. O sea, de alguna forma la evaluación está ligada a ciertos indicadores que cierta comunidad científica o cierto grupo de gestores públicos dice, no, vamos a medir el fenómeno, cómo evoluciona con tal número, tal indicador, etcétera, etcétera. Luego, y bueno, hay que me preguntan qué autores hay que leer respecto al modelo secuencial. Es un modelo que está muy difundido en Internet, con lo cual ustedes pongan Google, escriban modelo secuencial
y van a ver que les aparecen múltiples textos. Así que es un modelo que está ampliamente difundido en Internet como casi todas las cosas. Así que ahí tienen. Y bueno, bueno, ahí y ahora, ahí está, digamos, con lo cual, bueno, de alguna forma, lo que analizamos hoy es el modelo secuencial de políticas públicas. Lo interesante de esto, les quise demostrar lo simple del modelo, lo clásico del modelo, y que también es un modelo que está muy expandido. Tiene una gran utilidad, sirve y nos permite una buena comprensión. Como yo les dije, no es el único modelo, pero nos ayuda mucho en el tema de políticas públicas. Bueno, de mi lado nada más, les quiero agradecer a ustedes la paciencia, la participación, espero haber sido claro, y como siempre, desde el INAP Argentina los invitamos a que sigan nuestras charlas de QINAP, porque, digamos, de alguna forma, a través de estas charlas nos comunicamos con ustedes, obtenemos las visiones que ustedes nos dicen, digamos, se produce una retroalimentación interesante. Bueno, esperemos contarla en las próximas charlas, y esta charla luego está disponible en YouTube, queda colgada para futuros usos. Hay docentes que lo utilizan como material de clase, etcétera, etcétera. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias por estar y bueno, nos vemos en el próximo QINAP. Hasta luego.